minutico y ya inicia de esta manera nuestro momento de reflexión. Hoy lunes 21 de febrero necesitamos arrancar bien, con buen pie y claro que sí, ¿por qué no? Agarrados de Dios. En el día de hoy recibimos acá en el estudio al Padre Federico Marcial que nos acompaña. Padre, buenos días. Buenos días, Lady, Javier y todos los amables televidentes que nos siguen a través de estas cápsulas, sobre todo para poder comenzar, como decías, el día lleno de gracia en el Señor. Fíjate que para este lunes nosotros traemos pues en el Evangelio de Marcos 9, 13 al 26, pues un detalle que subyace en los 4 evangelios, el aspecto donde Jesús aplica su acción misionera desde el punto de vista de la evangelización a todos aquellos por los que encuentra. Y en este caso, Jesús se detiene en una de las comarcas, sobre todo después de haber cruzado el río, y entonces llega con 3 de sus discípulos. Entonces hay un grupo delante que está tratando de tranquilizar a un enfermo que desde hacía mucho tiempo pues estaba marcado por lo que nosotros llamamos, y en aquel tiempo era para ellos un espíritu inmundo, lo que llamábamos epilepsia. Botaba espuma por la boca, arrasaba con todo aquello que encontraba a su alrededor, porque el dolor le hacía realizar estas cosas. Sin embargo, Jesús lo que hace es que lo sana. Pero fíjense de qué manera lo sana. Ese espíritu que ellos llaman inmundo, pues el Señor lo saca de él y sobre todo trata de liberarlo de ese mal. Pero ¿dónde está la dificultad en este trecho? Y es el hecho de que primero los discípulos habían tratado de sanarlo y no pudieron. Y entonces viene la pregunta por parte de los discípulos para el Señor: ¿por qué tú lo hiciste y por qué nosotros no lo hicimos? Y entonces aquí entra el punto de la fe. En la medida en que nosotros utilicemos la fe, en esa misma medida el Señor va a responder a nuestro llamado. ¿Por qué? Porque hay muchos que se abalanzan a realizar cosas, pero faltos de fe. Entonces cuando le falta la fe, hay como una duda: o lo hago o no lo hago. Sí. Y cuando nosotros vamos hacia el Señor, nosotros no podemos ir con dudas. El Señor o se le es o no se le es, pero no podemos estar en medio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en dudas, viene el maligno y arrasa con nosotros. Por eso, ¿sí? Sí, iba a decir que comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer, comenzamos a dudar, comenzamos a pensar un montón de cosas que ni siquiera van al caso. Y claro, terminamos alejando precisamente de lo que creemos. Claro, y hay un detalle, y es que cuando tú le das el término fe, es garantía de aquel que queremos y prueba de las cosas que no vemos. Entonces, si tú te avanzalas a decir que crees en el Señor y confías en Él, y entonces por otro lado haces una cosa totalmente errónea, divorciada de lo que haces, entonces, ¿hacia dónde iremos? Por tanto, que en este día de hoy nosotros logremos verdaderamente acercarnos al Señor con esa fe que nos ayude verdaderamente a cambiar nuestras actitudes, pero sobre todo a tener el término de confiar en el Señor para que nuestras vidas se vean fortalecidas en Él. Claro que sí. Y también pasa algo que como seres humanos Dios de cierto modo prueba nuestra fe. Claro. Hay incluso momentos difíciles, momentos en el que nos pone a prueba, de verdad que sí, y ahí es que queda demostrado qué tan fortalecida está su fe o qué tanto duda de las obras, de las misericordias de Dios y de todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y es cuando nosotros decimos o confiamos o no confiamos, pero no a medias, porque entonces ahí estás demostrándole al Señor que dudas incluso de sus propios milagros. Sí, sobre todo fíjate el destaque que presenta, sobre todo la Sagrada Escritura, el momento en el cual la gente se avanzaba hacia el Señor, sí, para decirle: te traje mi hijo para que me lo cure, porque lo que tú tienes aquí no me lo curaron. Entonces, por eso es que viene la dificultad con los discípulos, porque entendían que podían hacerlo, pero entonces su fe estaba muy débil. Por eso, mis hermanos, que hoy el Señor nos dé la oportunidad de revisar nuestro interior y ver hasta qué punto nosotros accedemos a que el Señor cambie y libere todas y cada una de nuestras angustias y nuestras debilidades. Porque mientras vamos hacia adelante y tenemos un norte fijo para caminar,
pero que en el fondo no sentimos nada con respecto al camino del Señor, sino que lo que queremos hacer, lo queremos hacer desde el punto de vista humano, entonces ya estamos falseando y entonces no nos estamos dejando dirigir por el Señor. Y al final entonces caemos en dificultad y entonces lo más bonito, mis hermanos, es que entonces le echamos la culpa a Dios, donde Dios nunca ha estado. Por tanto, que en este día de hoy, para ti, mi querido hermano que me escucha y ustedes que están acá, que el Señor nos dé la oportunidad de cambiar nuestras actitudes, de si confiamos en Él, abalanzarnos hacia Él y dejar que Él haga pues su labor, porque aquellos que ponen al Señor delante, de seguro que nunca van a fracasar. Y ahora, mis queridos, vamos a hacer la oración de este día de hoy para ponernos en manos de Dios. Señor Jesús, en este día te damos gracias por todas las obras que hace en nuestras vidas. Permite que nosotros también, al igual que ese Job que fue curado, también podamos ser curados de todas y cada una de nuestras iniquidades. Pero sobre todo, que tú nos permita confiar en ti, tener fe y seguir tus pasos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y saludar a todos aquellos que ven nuestro programa, Claro para que que el sí. Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Seguimos en AN7 Amanecer. Feliz día. Bendecida semana. Bendiciones. Bendiciones, Padre.